Quizá hayas escuchado el rumor sobre un supuesto Apple Ring, un anillo inteligente por parte de Apple. Empezaron los rumores hace como un mes y justamente estos días acaban de salir otros rumores de otra fuente, entonces creo que ya era tiempo de analizar bien la situación y platicarte todo lo que está pasando, toda la información que tenemos, mi análisis sobre si realmente Apple lanzará un anillo inteligente. Siendo el nerdo de Apple que soy, investigué absolutamente todo lo que pude encontrar de información y para empezar, la primera patente pública de Apple mencionando un anillo se registró en el 2015. Son estas imágenes de aquí, pero no es una patente de diseño, es una patente de funcionalidad y tecnología. Entonces no se va a ver así, pero te da una idea de lo que Apple pudiera estar considerando para un anillo inteligente. Se muestra en la patente una pantalla touch para gestionar o activar cosas con otro dedo, botones físicos, una corona digital como la del Apple Watch, una bocina, un micrófono, un espacio para carga inalámbrica y hasta una cámara. Ahora, obviamente no va a tener todo eso, no sé cómo van a meter una cámara en un anillo. Creo que más que nada las patentes son para registrar todo y luego vemos qué le ponemos al anillo a ver si nos cabe una vez que lo desarrollemos, ¿no? A ver qué tan eficiente sería tener una pantalla o no. Seguramente hay alguien dentro del equipo de Apple intentando ver si es viable un anillo inteligente y cuál sería su propósito. La primer patente de Vision Pro la registraron en el 2007, entonces este tipo de patentes es como regístralo y a ver si en un futuro lo hacemos. Realmente no se concreta nada o confirma nada en lo absoluto. Pero después de esta patente genérica en el 2015, en el 2019 salieron patentes más específicas mencionando funciones bien interesantes y aquí se menciona biométricos para medir cosas de salud, un touchpad multigestos, Siri directamente en el anillo con inteligencia artificial y la habilidad de poder controlar otros dispositivos con gestos. Y otra patente que también se registró en el 2019 habla todo sobre NFC y cómo se incorporaría en el anillo. NFC me imagino yo como para habilitar cosas de smart home, prender luces, ese tipo de cosas, o Apple Pay directamente en un anillo. Ahora, espera, si aún no sabes, yo uso un VPN todos los días para proteger mi información en internet. Lo que hace un VPN es que rebota mi dirección IP en sus servidores para ocultarlo y que no sean visibles mis datos personales y mis datos de navegación. El que a mí más me gusta y uso es NordVPN porque es sumamente sencillo, fácil de usar y con solo unos pasos lo activas y puedes estar seguro que nadie está viendo lo que haces en internet y que no te pueden rastrear ni robar tu información. Ve a nordvpn.com/TechSantos, les dejo la liga aquí abajo para que contrates el plan que más se te acomoda. Cuesta un par de dólares al mes y vale muchísimo la pena saber que estás navegando la internet seguro. Considera utilizar mi liga aquí abajo, a mí también me dan una pequeña comisión. Muchas gracias, ahora sí, los dejo. 5 años después de todas estas patentes del Apple Ring, ahorita en el 2024, acaba de salir el primer rumor de una revista llamada Electronic Times, que es de Corea, donde ellos dicen que Apple ha estado analizando profundamente el mercado para ver si ya es viable lanzar un anillo inteligente y que sea popular, supuestamente con el objetivo de que sea una alternativa al Apple Watch menos intrusiva, que dure más la batería y que sea más fácil para dormir con él. Después, otro rumor viene de un analista de China diciendo que supuestamente parece ser que la comercialización de un anillo inteligente por parte de Apple es inminente. Literalmente usa esas palabras. Esos son los hechos. Ahora, si quieres mi opinión y mi expertise en analizar rumores de Apple, yo realmente no creo que Apple está desarrollando un anillo inteligente ahorita. Tal vez lo tienen así como proyecto B o poquita gente trabajando a ver si sucede algo interesante, pero no creo que sea una prioridad ahorita. Estos dos rumores que tenemos no tienen mucho historial, no hay tanta confianza con estos rumores, entonces realmente no hay nada muy sustancial. Son muy pocos rumores y no son de fuentes muy confiables. La única fuente semiconfiable es Mark Gurman de Bloomberg y él sí dijo un comentario diciendo que Apple no está desarrollando activamente un proyecto de anillo inteligente. Pero no estar desarrollando un proyecto no significa que no lo están pensando o considerando. Lo interesante de especular es que todo puede pasar. Puede que esté mal y Apple anuncie el Apple Ring en su próximo evento en un par de meses, o puede que pasen 5 años para que lo veamos, o puede que nunca salga. Yo creo que tiene que madurar el mercado antes de que Apple entre y tiene que tener un propósito muy claro. Si solo te mide la salud, pues ya tenemos el Apple Watch que hace eso. Sí, quizás sea atractivo un wearable más minimalista
minimalista y no tan intrusivo, pero luego eso le quitaría ventas al Apple Watch. No está fácil entrar a una categoría nueva y menos para una empresa tan grande como Apple. Si se tardaron como 10 años desarrollando el Apple Vision Pro, no quiero pensar cuánto se tardarían en diseñar un anillo inteligente. Pero si lo hacen bien, creo que pudiera estar muy bueno. Analizando las patentes, veo viable que Apple pueda tener los sensores de salud para medir tu corazón y tus pasos y todo eso, pero también agregarle una bocina y un micrófono para poder utilizar a Siri, que esperemos que muy pronto Siri se haga más inteligente con inteligencia artificial generativa y tener un asistente digital en todo momento contigo sin la necesidad de cargar un teléfono o un smartwatch. Es una noción bien interesante. Y le agregas el hecho de que tenga NFC y pueda, no sé, habilitar Apple Pay. Suena futurista el tener un anillo y ya con eso estar conectado al internet y poder hacer todo lo que haces normalmente con tu teléfono. Obviamente sin pantalla y sin ver redes sociales y cosas, pero más como esos dispositivos que hemos estado viendo de inteligencia artificial como el Rabbit R1 pudiera hacer eso en un formato de anillo. Suena futurista, pero quizá pudiera llegar a ser una versión nueva de cómputo móvil. Tener un anillo que se conecte con todo tu ecosistema de Apple. En las patentes menciona controlar otros dispositivos como una televisión o una computadora, o que funcione como extensión de tu iPhone. Quizá le picas al anillo para ponerle pausa a la música o le picas al anillo para contestar una llamada. Para mí, lo más interesante, en mi opinión, es que se menciona usar el anillo inteligente en conjunto con realidad aumentada. Quizá hasta sea un accesorio para el Apple Vision Pro y funcione también para rastrear tu mano con más precisión, o imagínate hacer clic con los dedos y sentir una pequeña vibración que te está dando el anillo para simular el clic, y así se siente más como un ratón y menos como si estás tocando aire. Creo que hay muchas aplicaciones muy interesantes. Ahora, un anillo inteligente no es nada nuevo. Aura lleva años, literalmente desde el 2015, haciendo anillos inteligentes, y en el 2022 por primera vez vendieron más de 1 millón de anillos. Quizá ya está agarrando vuelo el mercado, quizá ya le interese un poquito más a Apple. Quizá ya están sacando esas patentes que registraron hace muchos años y empezando a hacer bosquejos y empezar a armar la idea. Tampoco creo que es casualidad que tan solo hace 2 meses Samsung anunció el Galaxy Ring. Aún no hay mucha información, pero está confirmado que va a llegar al final del año para el ecosistema de Samsung. Quizá Apple ya sintió la presión, quizá ya tienen el plan armado y ahora que están viendo otras empresas empezar a sacar, Apple se está empezando a poner las pilas. Quizá el futuro no es iPhone y Apple Watch, quizá el futuro es Apple Vision y Apple Ring. Son muchos quizás, pero pocos rumores y absolutamente cero hechos. Siendo honesto, yo no creo que veamos esto pronto, si es que lo vemos, pero analizando el mercado, las patentes y los rumores, podemos empezar a tenerlo en la mira, podemos empezar a imaginarnos cómo sería un anillo inteligente de Apple y cómo se incorporaría al ecosistema. ¿Te lo imaginas? ¿Te emociona? ¿Te importa? Es una conversación interesante. Leo por aquí abajo los comentarios. Gracias por acompañarme un ratito a nerdear de Apple y nos vemos pronto.